después de mí, esta es mi Biblia y es la palabra de Dios para mi vida. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que estoy puesto a la cabeza y no a la cola. Estoy puesto en la cima y no debajo. Soy un líder de influencia al servicio de los demás. Soy esforzado y soy valiente. Vivo por fe y no por vista. Yo creo en Dios y creo a Dios. Yo marco la diferencia para lo bueno, porque Dios está en mí. De mi boca salen palabras para animar, para edificar, para consolar, para confortar, para exhortar. De mi boca solamente salen palabras de vida, de bendición, de salud y de prosperidad, para nunca más ser el mismo. Digamos todos juntos, nunca más ser el mismo. En el nombre de Jesús, yo lo creo, lo recibo y lo acepto. Amén. Muy bien. Hemos estado hablando la semana pasada respecto al tiempo de sanidades y milagros que hemos tenido. Vimos acerca de lo que es la sanidad, vimos acerca de lo que es la salud. Dios quiere que tengamos sanidad y también que tengamos salud. Y es porque nosotros siempre buscamos tener un resultado de algo que queremos. Cuando nosotros buscamos hacer algo, lo que hagamos es porque queremos obtener resultados. En los trabajos, en las empresas, a los empleados o colaboradores, como le llaman, se les mide por resultados, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que quieren lograr y todo ello? Entonces se tiene que realizar una acción correspondiente. Y lo que quiero compartirte hoy es el título llamado Acciones que traen resultados. Y entonces muchas veces en nuestra vida queremos algo diferente, queremos tener respuestas, pero aún cuando queremos tener respuestas y hacemos algo, pareciera que todo sigue igual. Y por eso es que nosotros cuando hacemos algo pensamos o creemos que cuando hacemos lo que hagamos está bien y como tal, al hacerlo, estamos esperando el resultado que deseamos, pero cuando hacemos las cosas según lo planificado, según lo organizado, pensamos que va a salir como hemos planificado y cuando esto no sale así es cuando tenemos frustración. Esto me hace acordar, yo postulé, lo he dicho varias veces, yo postulé por 5 veces a la universidad y recién ingresé a la 5ª vez. Y en las 4 veces anteriores yo estudiaba y pensaba que iba a ingresar y no ingresaba. A la siguiente vez seguí esforzándome, tratando de ingresar y no ingresaba. Y así sucedió con la 3ª o con la 4ª. Pero a la 5ª vez fue que yo pude obtener el ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo me hubiera rendido a la 1ª no hubiera ingresado. Si me hubiera rendido a la 2ª tampoco hubiera ingresado. Y es que buscaba las formas habidas y por haber de poder comprender o que todo el conocimiento de la academia o de los cursos ingresen a mi mente, pero requería un proceso para ello. Entonces, es necesario comprender que si nosotros queremos resultados, hay que realizar acciones correspondientes, pero no siempre las acciones que realizamos van a darnos ese resultado que deseamos. Porque el Señor actúa de muchas formas y de muchas maneras para con nosotros, porque en ese accionar de parte nuestra, Dios está tratando con nosotros y lo hace por medio del proceso en el cual vivimos. Entonces, Dios quiere formar nuestra vida a través de procesos. Y aún estando en la universidad escuchábamos, no, ingresar a la universidad es fácil, lo que importa es mantenerse en la universidad. Cuando uno ingresa a la universidad, dicen, no se trata de que te mantengas, sino que se trata de que termines la universidad. Y cuando uno termina la universidad, dice, no se trata de que termines, sino que saques el título. Entonces, siempre para cada etapa de nuestra vida van a haber cosas, circunstancias o situaciones que se van a presentar, pero que nosotros tenemos que saber responder. ¿Qué etapa estás viviendo tú actualmente? No lo sé, pero si tú quieres resultados necesitas realizar acciones correspondientes. Y vamos a ver aquí en el libro de Marcos, capítulo 5, el ejemplo de una mujer.
Marcos capítulo 5, versículo 25 al 26. Y vemos aquí en el contexto en el cual estaba Jesús pasando en una barca desde el versículo 21. Y entonces se reúne alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Viene a la gente alrededor y ven a Jesús que va a llegar y entonces se reúnen alrededor de él. Y entonces uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo es el que se postra a los pies de Jesús. Y cuando esto se da, él le dice lo siguiente, rogándole mucho, le dice, mi hija está agonizando, ven tú y pon las manos sobre ella para que ella pueda salvarse y vivir. Y entonces Jesús accede a esa petición de Jairo y en ese caminar sucede algo interesante. Y entonces cuando va Jesús con él en el versículo 24 dice que le seguía una gran multitud que lo apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Y qué está diciendo? Y dice, damos la bienvenida a los que están conectados porque creo que Dios te va a hablar hoy. Si tú quieres resultados óptimos, necesitas hacer acciones óptimas. Y es que acá vemos a esta mujer que ve a Jesús caminar y ella decide acercarse donde está él. Pero nos habla el contexto de que esta mujer padecía 12 años una enfermedad. ¿Alguien de ustedes aquí reunidos, los que están conectados, está padeciendo alguna enfermedad? ¿Está padeciendo alguna enfermedad o está viviendo una situación por 12 años? Si estás conectado y estás pasando esa situación, escríbenos, yo estoy pasando por eso. Pero vemos esta mujer que ha pasado por 12 años una situación. Y esta situación es una enfermedad, la cual consistía en que tenía un flujo de sangre. Y como tal, había sufrido mucho. Ahora, mucha gente no cree mucho respecto a la sanidad o no cree mucho, voy un poco más allá. Mucha gente, creyentes y no creyentes, no creen mucho respecto a la sanidad y tampoco no creen mucho en la prosperidad. Pastor, ¿por qué habla mucho de prosperidad, de plata? Porque la sanidad está ligada con la prosperidad, la salvación está ligada con la prosperidad. Y lo contrario es que la enfermedad está ligada con la pobreza, y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué implica aquí? Que mucha gente no comprende esto de la sanidad o de la prosperidad, o de la paz, o de la calma, o del consuelo. Algunos son escépticos. ¿Y ahora por qué es esto? Lo escuché alguna vez decir al hermano Jesse Duplantis diciendo lo siguiente. Tú no vas a saber lo que es necesidad. Tú no vas a saber lo que es provisión. A menos que estés tan enfermo, tan endeudado, tan quebrado, que no puedas dormir. Es decir, que no estés tan desesperado por esa situación. Solamente aquella persona que está desesperada por la situación en la que vive es la que decide hacer algo para cambiar esa situación que está viviendo. Tú o yo o cualquier persona no puede creer en la sanidad o en la prosperidad a menos que esté muy enferma la persona o muy quebrada o con mucha necesidad. Solamente aquella persona que está pasando por una necesidad tan fuerte de enfermedad o tan fuerte de escasez es cuando va a decidir creer en porque Dios puede sanar o creer que Dios puede prosperar. Amén a eso. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces nosotros, como seres humanos, esperamos a que nos pase algo tan fuerte, pero tan fuerte que nos pueda acercar a Dios o que nos pueda alejar de Dios. Y por eso esta mujer dice que padecía 12 años una enfermedad. Pero acá vemos que la necesidad de lo que sea en tu vida te va a llevar a hacer algo para salir de ella o te va a llevar a conformarte y a vivir igual. Tú tienes que tomar decisión. Aquella situación que tú vivas te tiene que llevar o a tomar una decisión para salir de ese estado o te va a llevar a tomar la decisión para conformarte con ese estado. Y por eso que esta mujer estuvo viviendo 12 años
con enfermedad. Pero lo interesante es que con esos 12 años, esta mujer no se rendía. Esta mujer estaba buscando sanarse. ¿Y por qué? Porque cuando algo te duele, es evidente que tú vas a querer no tener ese dolor. Cuando algo te escasea en tu vida, tú vas a querer que eso no te escasee. Cuando no puedes dormir, tú vas a querer poder dormir. Esto me hace acordar a dos situaciones. La primera es cuando yo entregué mi vida a Jesús. Y ocasionaba que cuando entregué mi vida a Jesús, comencé a buscar del Señor. Tenía más o menos 17 años, pero en ese primer año, en el segundo año, a los 18, 19 años, yo ya estaba en Arequipa. Yo estaba viviendo en Lima, yo soy de Lima, estoy viviendo aquí en Arequipa. Y cuando vengo de Lima, estoy aquí, entrego mi vida a Jesús, voy a congregar a la iglesia. Y cuando esto pasa, sucede que en las noches, repentinamente, comenzó a venir algo, no entendía qué cosa era, pero comenzó a venir algo a mí que no me dejaba dormir. Al punto que yo cuando comenzaba a cerrar mis ojos y comenzaba a tomar un sueño profundo, en ese momento sentía miedo de tal manera que me despertaba. Y ese miedo, temor, no lo comprendía. Y eso pasó por una noche, pasó por una segunda noche, por una tercera noche, y entonces lo que hice fue pedir ayuda. Y es porque cuando tú tienes necesidad, tú vas a pedir ayuda. Y vas a pedir ayuda a alguien que te pueda ayudar, no a alguien que no te pueda ayudar. Y entonces decido buscar al hombre de Dios, en este caso era mi pastor en ese tiempo, y le comencé a contar la situación que estaba viviendo. Y entonces él me dijo, mira Roy, lo que vas a hacer antes de dormir, vas a leer Salmos capítulo 4, versículo 8. Cuando lo vas a leerlo en primera persona y después de que lo leas en primera persona vas a darle gracias a Dios porque eso que leas es para ti. Así nomás de fácil, así nomás de fácil. Así tan rápido, así tan rápido. Entonces yo simplemente comencé a tomar y agarré mi Biblia y en Salmos capítulo 4, versículo 8 dice, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Y yo simplemente comencé a declarar la palabra, dije, Señor, y eso va a suceder así, y entonces me eché a dormir. ¿Y qué cree? Pasó lo mismo que me pasó noches anteriores. Pero yo decidí pararme firme en esa palabra, y al día siguiente comencé a declarar más tiempo, comencé a hablar más de esto, y con ello pasó lo mismo, pero el tiempo que duraba ese miedo, ese temor, ese tiempo comenzó a reducirse. Y a la siguiente noche comenzó a reducirse y la siguiente noche comenzó a ser más corto, pero al final de 4 días o 5 días pude dormir sin problema. ¿Qué había pasado? Que la palabra que yo estaba declarando, confiando en que eso iba a suceder, esta palabra comenzó a obrar en mi vida. Como tal, es la palabra la que puede traer el resultado que tú deseas. Entonces, ¿qué significa esto? La segunda situación es cuando yo estaba trabajando en una empresa vendiendo celulares y mi supervisor o mi jefe, habíamos tenido una buena relación y yo lo guié para que entregue su vida a Jesús. Al final, él le entregó su vida a Jesús y yo a mi jefe lo estaba discipulando. Lo discipulaba fuera del trabajo, pero en el trabajo él me mandaba. Y eso parece medio raro, pero suele suceder. Pero yo lo guié al Señor. Cuando él entrega su vida a Jesús, bueno, teníamos una buena relación, le estaba comenzando a enseñar un poco de la palabra, pero antes de que él entregue su vida a Jesús, él pasó una situación. Y era que cuando yo entré a trabajar, era muy amable y conversábamos, pero él decía que tenía problemas del estómago. Y cada cierto tiempo tenía problemas del estómago hasta que ese problema del estómago comenzó a agudizarse cada vez más. Y esos dolores venían a su estómago, al punto que él llegó a ser internado en la clínica. Entonces, cuando él llega a ser internado en la clínica, yo todavía le estaba compartiendo un poquito de Jesús, pero él todavía no había entregado su vida a Jesús. Y él, estando en la clínica, ya estaba internado 2 días, él decide llamarme por medio de, en ese tiempo, su novia, su enamorada. Y cuando mi mamá me dice, Roy, ¿sabes qué? Te está llamando tal persona, Jorge te está llamando. Así se llamaba mi jefe. Digo, ¿qué pasó con él? Le digo.
Me dice que vayas a verlo porque está en la clínica. Yo simplemente sin saber voy a la clínica y cuando estoy allí, le digo, hola Jorge, lo veo tirado en la cama. Le digo, Jorge, estaba preocupado, estaba delgado. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, no puedo comer bien los alimentos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué te dicen los doctores? Me dicen que no encuentran nada. No tengo nada. Pero yo no puedo ingerir alimento. Cada vez que lo ingiero, lo vomito. Y le hicieron tomografía, le hicieron análisis, rayos X, todo le hicieron y no encontraron nada. Y entonces, ok, ¿y por qué me llamas? Le digo. ¿Por qué me has llamado? Porque yo creo que tú crees en Dios y yo quiero que tú ores por mí. Entonces, en el momento que él me dice eso, el Señor me empodera con su Espíritu Santo. Y entonces le dije, ok, vamos a orar. Y entonces comenzamos a orar, yo pongo las manos sobre su estómago y en ese momento el poder de Dios cae sobre él, la presencia de Dios está fuerte en él y simplemente él recibe de la presencia y en ese momento él comienza a descansar. Le dije, ok, el Señor ya obró y me dice, sí, yo he sentido al Señor, ok, deja que Él siga obrando porque Él está sanando. Al día siguiente sale de alta. Y digo esto porque él, cuando regresa al trabajo, le digo, ¿y qué pasó? ¿Qué dijeron los doctores? No, me dijeron que no tenía nada. ¿Y por qué saliste? Porque ya me siento bien, ya no tengo molestia. Y entonces él salió y comenzamos a trabajar y nunca más, hasta la última vez que yo me fui de esa empresa, él volvió a enfermarse del estómago. Digo esto porque la necesidad que uno pueda tener es lo que te va a llevar a quedarte con ello, conformarte con eso, o simplemente vas a buscar una solución. Yo decidí buscar la solución en el ámbito espiritual. Yo decidí buscar en el ámbito espiritual lo que viene a ser el resultado de lo que yo quería. Y quiero aquí tener en cuenta algo. Todo lo que tú puedas vivir en este mundo natural ha sido creado en el mundo espiritual. Nada de lo que se ve fue hecho del aire, sino que fue creado desde el mundo espiritual. El diablo aún así ha creado las cosas malas. Entonces tú tienes que comprender que si tú vas al ámbito del espíritu, es allí donde tú vas a obtener la respuesta. Esta mujer buscó en el ámbito natural la respuesta. Y estuvo 12 años viviendo esta enfermedad. Y acá viene el punto que mencioné hace rato. Esta mujer, versículo 26 del capítulo 5, había sufrido mucho. La enfermedad trae sufrimiento. Había sufrido mucho por muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. En otra versión estaba buscando y dice, había gastado todos sus bienes y todo el dinero que tenía. Ahí puedes ver que la enfermedad viene acompañada de pobreza. Porque la enfermedad te va a llevar al punto de gastar todo lo que tengas para buscar sanidad para tu cuerpo. Pero lo que viene aquí es que esta mujer está buscando una solución. Y ella busca opciones de respuesta, pero no lo consigue. ¿Y saben por qué? Porque tú y yo no podemos buscar respuesta verdadera en lo que son soluciones temporales. Tú y yo tenemos que buscar respuestas verdaderas en lo que es eterno. Y eso es Jesús. En Jesús encuentras la paz, en Jesús encuentras el consuelo, en Jesús encuentras sanidad, en Jesús encuentras el ánimo, en Jesús encuentras perdón, encuentras todo. Y entonces esta mujer está quedándose sin nada. Y entonces escucha de Jesús. Entonces ella busca opciones de respuesta en lo natural, pero no lo consigue y ocasiona que llegue a quedarse sin nada. Entonces yo te pregunto, ¿tú debes de quedarte sin nada para que puedas buscar a Dios? Porque ella recién escucha de Jesús después. No sabemos si antes, pero ella, viéndose que no tenía dinero y que seguía enferma, busca una solución. Entonces tú no puedes esperar a quedarte sin nada para buscar de Dios.
Y lo único que le quedó a la mujer fue esperanza de vivir. Entonces, si tú quieres tener resultados en tu vida, lo primero que tienes que tener es esperanza. Número uno, lo que tú tienes que tener para obtener resultados deseados es esperanza. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 19, vamos a leer juntos. Hebreos, capítulo 6, versículo 19. Dice así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, que es la esperanza. Es decir, esta esperanza, según la versión Dios habla hoy, dice, esta esperanza mantiene firme, mantiene segura nuestra alma, al igual que el ancla mantiene firme al barco. Entonces, la esperanza en tu vida es lo que te va a traer firmeza y es lo que te va a traer seguridad. Si tú tienes esperanza de que puedas obtener un resultado deseado, tú necesitas comprender esta parte, que la esperanza te va a dar firmeza y te va a dar seguridad de algo bueno que va a suceder. Tú no puedes poner tu esperanza en aquello que no va a traer resultados, sino en aquello que sí va a funcionar. Pones tu esperanza en el dinero, se te va a acabar. Pones la esperanza en las riquezas, se te van a acabar. Me hace acordar cuando estábamos en el tiempo del COVID, yo estaba trabajando en un policlínico y estábamos con mascarilla y yo le preguntaba, oye, en este tiempo del COVID ha habido bastante gente. Sí, ha venido bastante gente. ¿Y qué gente ha venido que se ha muerto? Mira, me dice, conozco de un señor que vivía acá a 2 cuadras, me cuenta, y este hombre tenía 2 casas y tenía 3 camiones. Ese señor se enfermó con el COVID, vino aquí y de tal forma que se seguía enfermando y como no quería ir al hospital, él llegó a vender sus camiones para poder atenderse. Pero aún así no mejoraba. Llegó a vender sus propiedades y no mejoraba. Y al final se murió. Llegó al punto de quedarse sin nada y quedarse sin vida. En otro caso, a un hombre que lo estaba yo atendiendo, ya no en ese lugar, sino en otra empresa, en el cual yo estaba vendiéndole una propiedad, él estaba comprando una vivienda y hablábamos de COVID y me dice, mira Roy, si yo no hubiera tenido dinero, ahorita yo no estaría presente. Yo llegué a gastar todo lo que tenía. Tenía ahorrado de lo que yo había viajado a Europa, tenía ahorrado de que tenía una propiedad que había vendido y simplemente ya estaba con todo lo último de dinero que tenía y en lo último que tenía tuve luz de poder vivir. Es más, yo había preparado mi testamento para darle a mi hermano porque yo no tenía hijos ni tenía esposa. Pero yo le había preparado mi testamento a mis hermanos para que ellos puedan tener un vehículo que tengo y otra cosa más que tenía ahí. Y al final yo me gasté, más o menos me dijo, como unos 200,000 soles. Porque yo tenía que pagar al médico para que vaya todos los días, tenía que pagar a la enfermera para que me atienda todos los días, tenía que gastar en dinero para que me traigan comida, porque nadie quería venir a verme, porque no querían contagiarse. Y es porque cuando uno pasa una enfermedad que puede ser contagiosa, de lejos te ves más bonito. Por ende, cuando uno está en enfermedad, ahí tú puedes ver quién en verdad te ama. Tú puedes ver en verdad quién tiene amor por ti. Y en este caso, esta mujer padecía 12 años, pero ella tenía esperanza de vivir. Y como ella tenía esperanza de vivir, ella hizo algo importante, que era buscar el consejo de Dios. O sea, si tú quieres un resultado deseado, primero tienes que tener esperanza. Número 2, tienes que buscar el consejo de Dios. Salmos 119, versículo 105, dice así. Salmos 119, versículo 105. Dice, tu palabra es lámpara a mis pies y es la luz para mi camino. Entonces, si tú deseas resultados óptimos, tienes que buscar el consejo óptimo. Y es la palabra de Dios la que te va a dar luz para saber por dónde ir. Pero pastor, a veces yo no encuentro esto que necesito saber. Es cierto que de repente no encuentras la palabra específica para aquello que tú estás viviendo. Pero cuando tú
lees la palabra de Dios y esta palabra que tú lees va a despertar a tu espíritu que es nacido de nuevo y va a alimentar tu alma de tal forma que tu alma va a estar lista para encontrar la respuesta y va a estar lista para atender cuando el Espíritu Santo te guíe. O sea, quiero que comprendamos esto. Cuando tú no encuentras la palabra específica que estás buscando, específica en la palabra misma, esta palabra cuando tú le das importancia, cuando tú le das prioridad a la palabra de Dios, de tal manera que tú la lees, que tú la comienzas a estudiar, esta palabra va a despertar a tu espíritu, porque eres nacido de nuevo. Va a despertar a tu espíritu de tal manera que tu alma se alimenta y es en ese momento que vas a estar listo para escuchar cuando Dios te dice algo, vas a estar atento o atenta para que las ideas que vengan de solución puedan ser realizadas. ¿Me dejo comprender? O sea, no se trata de ponerlo como algo subliminal, la palabra, sino que se trata de ponerlo algo real. Y la palabra de Dios es real para nosotros. Cuando tú y yo decidimos leerla de tal manera que mi espíritu va a estar despierto, de tal manera que mi alma se nutra, se pueda a mantener alerta con lo que Dios quiera decir. Y por eso esta mujer, allí en mismo Marcos, no pierdan Marcos, estamos leyendo Marcos, allí en Marcos 5, vemos que la mujer entonces padecía por muchos años esta enfermedad. Pero ¿qué sucede? Ella buscó el consejo de Dios. Y esto lo vemos en el versículo 27 porque dice que había sufrido mucho de muchos médicos y se quedó sin nada. Pero dice en el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús. Entonces, cuando tú oyes de Jesús, ella oyó de lo que él había hecho. Es decir, oyó del currículum de Jesús, oyó de los credenciales de Jesús. ¿Qué había hecho Jesús antes? Bueno, si tú ves capítulos anteriores, vemos que Jesús había sanado leprosos, había levantado paralíticos. Entonces, ella escuchó de Jesús que él podía sanar. Escuchó de Jesús que él podía restaurar, que él podía liberar. Y esto la llevó a ella a hacer algo. Entonces, ella oyó de lo que Jesús podía hacer, porque había hecho algo antes él. Y la esperanza que ella tenía para sanarse, esa esperanza que tenía, en ese momento que oye de Jesús, comienza a tener fe. La esperanza tiene que funcionar con la fe. Por eso la esperanza que tuvo se une a la fe de lo que Jesús podía haber hecho, de que ella podía sanarse, y que esa sanidad podría ser para ella en ese momento. Y es por eso que ella decide hacer algo. Este consejo que tú recibes de Dios, tienes que hacerlo tuyo. ¿Cómo? Meditando en ello. Cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, tú necesitas meditar. Meditar la palabra quiere decir que la tienes en tu mente y la tienes en tus labios. Porque si tú quieres resultados para tu vida, tienes que tener esperanza, pero también tienes que seguir el consejo, o mejor dicho, buscar el consejo que Dios tiene para ti. Y cuando esto sucede, al estar hablando esas palabras que Dios te dice, porque dice que su palabra es lámpara a tus pies, es la palabra la que te va a alumbrar, te va a dar luz en tu caminar. Cuando no sabes qué hacer, ve a la palabra. ¿Para qué? Para que tu espíritu pueda estar despierto, para que tu alma pueda poner atención a lo que quiera decirte. Muchas veces el Señor nos está diciendo o aconsejando algo, pero a veces no estamos oyendo porque nos distraemos con las cosas que hay alrededor. Número 3, entonces. Si yo quiero resultados, yo necesito esperanza, número 1. Necesito buscar el consejo de Dios. Y número 3, necesito seguir y obedecer este consejo, pero con fe. Tú necesitas seguir y obedecer el consejo de Dios, pero con fe. Y vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el Antiguo Testamento, capítulo 28. Deuteronomio 28. En el versículo 1 y versículo 2 dice lo siguiente.
Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para hacer todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te van a alcanzar. Es decir, que cuando tú escuchas el consejo de Dios, debes seguirlo de inmediato porque va a traer un resultado para ti. Es en la obediencia donde hay bendición. Eso estuvo bueno. Es en la obediencia donde hay bendición. Cuando tú decides obedecer a este consejo que se te da, es donde tú vas a obtener la bendición de parte del Señor. ¿Y esto por qué? Porque lo vemos en Marcos capítulo 5. Y quiero que veamos allí, no nos perdamos, porque es el texto de esta mujer que nos cuenta su situación. Dice que esta mujer entonces, ella oye hablar de Jesús. Y después de que ella oye hablar de Jesús, ella decide hacer algo, y es venir por detrás entre la multitud y tocar su manto. ¿Por qué? Porque se decía, si yo toco solamente su manto, seré salva. Ella escuchó el consejo, ella escuchó de que Jesús podía sanar, y ella decide hacer algo. Entonces, a pesar de que tú tengas dificultades, a pesar de que tú tengas obstáculos, tú debes de moverte para poder actuar y así lograr el objetivo que tú deseas. Porque dice que Jesús estaba rodeado de una multitud y ella estaba padeciendo un flujo de sangre. He de entenderse que en ese momento estaba con el flujo de sangre. Imagínate la persona que está con un flujo de sangre, o imagínate tú que estás con ropa mojada, para no imaginar la sangre. Estás con algo que está allí en tu cuerpo permanentemente, y ella dice que va entre la gente para tocar el borde del manto de Jesús. No decide tocar a Jesús, sino que decide tocar solamente el manto, porque ella dice, mira, yo no necesito tocar su cuerpo como los demás, yo solamente necesito tocar su manto porque sé que Él ha sanado a paralíticos, ha sanado a leprosos, y si yo toco su manto me voy a salvar. Y acá viene este punto importante. Mucha gente aprieta a Jesús, pero no obtiene nada de Él. Cuando ella simplemente toca el borde de su manto. Entonces no se trata de cuánto tú aprietes a Jesús para que Él te conceda algo, sino se trata de cuánto tú le creas a Él para que tomes lo que Él tiene para ti. Amén. Hola, ¿estamos aquí? Ella decide tocar a Jesús porque sabía que al hacerlo obtendría lo que ella estaba queriendo. ¿Qué cosa quería ella? Sanidad. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Restauración? ¿Paz? ¿Consuelo? ¿Salud? ¿Provisión? Yo no lo sé. Pero ¿qué quieres tú de Jesús hoy? Y es importante saber que cuando tú vas a pedir, o mejor dicho, tú vas a tomar algo de Jesús o quieres recibir algo de Él, tú necesitas comprender que Jesús tiene ese poder. En Lucas capítulo 5, versículo 17, ahí menciona que Jesús tenía el poder para sanar. Dice, el poder de Dios estaba con Él para sanar. Es decir, que Dios tiene el poder para que tú seas sanado, Dios tiene el poder para que tú seas restaurado, Dios tiene el poder para que tú seas prosperado, Dios tiene el poder para que tú seas consolado. No sé qué necesites, pero Él tiene el poder. Y es más, no solamente menciona que Él tenía el poder para prosperar, sino que la gente reconocía esto. En Lucas capítulo 6, allí nomás cerquita, versículo 19, versículo 17 para que entendamos el contexto, dice, descendió Jesús con ellos y se detuvo en un lugar llano, plano, en compañía de sus discípulos y también en compañía de una gran multitud de gente que era de toda Judea, de toda Jerusalén, de todo Tiro y de Sidón. Imagínense la cantidad de personas que estaban queriendo ver a Jesús. Y no solamente queriendo ver a Jesús, sino queriendo escucharlo, queriendo saber de Él.
Es una gran multitud que viene de Judea, Jerusalén, Tiro, Sidón. Dice que había venido para oírle y para ser sanados. Y ahí viene este punto también importante. No se trata de que aprietes a Jesús, sino se trata de que toques su manto. Acá también no se trata de que solamente oigas a Jesús, sino de que también recibas de Él. Porque esta gente venía para oírle y para ser sanados. ¿Por qué? Porque los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de Él y sanaba a todos. Jesús tiene el poder. Digan después de mí, Jesús, nuevamente con convicción, Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder para recuperar lo que está perdido. Jesús tiene el poder para sanar a aquel que está enfermo. Y esto me hace acordar a que alguna vez yo perdí mi mochila de viaje cuando estaba viajando de Lima a Arequipa. Era un viaje de 18 horas y yo estoy con mi maleta y mi mochila y decido dejarla dentro del carro para bajar e ir al baño, y cuando salgo del baño el carro se había ido. Y me quedé sin mochila y sin nada. Dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dice, ordena que esa mochila y ese equipaje no se pierda. Y dije, en el nombre de Jesús ordeno que esto no se pierda, porque en esos tiempos, le hablo como unos 15 años atrás, los carros hacían paradas en todo el trayecto de Lima a Arequipa. Hacían paradas y la gente subía y la gente bajaba. No es como ahora donde los buses van de manera directa, porque en esos tiempos hacían paradas. Entonces el carro paraba muchas veces, por eso nos demorábamos 18 horas, 19 horas. Hasta llegábamos a 20 horas. Entonces cuando el Señor me dice que haga esto, doy esa orden, y entonces dije, ¿qué hago, Señor? Vete en el carro que venga después. Entonces subo y dije, Señor, ¿sabe qué? Mi mochila y mis cosas se han quedado y necesito ir a recuperarlas. Yo pagué mi pasaje en el otro carro y el otro carro me dejó. Ok, me dijo, sube y quédate. ¿Y qué pasó? Me dijo el conductor. Bueno, le dije, yo bajé, fui al baño y cuando salí se fue el carro. Uy, me dice, va a ser difícil que puedas tener tus cosas allí. Porque las cosas nadie las guarda. Siempre suelen bajarse con las personas de los pasajeros y no sabemos si es que algún pasajero lo va a reportar. Así es que te digo, es muy probable que hayas perdido tus cosas, me dice. Y yo le respondo, no creo eso. Entonces simplemente esperé, viajamos como que 7 horas más hasta el siguiente paradero, porque el carro paraba en los paraderos oficiales y en los no oficiales. Y entonces cuando llego al paradero oficial, voy y digo, vengo a recoger mi mochila y mi maleta que están acá. No pregunté, ¿están aquí mis cosas? No pregunté, ¿de casualidad habrá llegado una mochila de color rojo o una maleta de color azul? No, simplemente fui con la autoridad que el Señor me dijo que fuera. Y me dijo, sí, están acá. Justo lo bajaron una persona y lo habían dejado. Usted tiene suerte, porque eso no suele pasar. No es suerte, le dije, es el Señor. Y estaba mi mochila ahí a un costado con mis cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú tienes que tener claridad respecto a lo que tú deseas y tienes tú que creerle al Señor lo que te dice para que hagas tuyo aquello que te dice, porque Jesús tiene el poder para sanar, para restaurar, para recuperar aquello que se perdió, para obtener aquello que estás deseando. Pregunto entonces, ¿qué estás deseando? Pregunto entonces, ¿qué necesitas tú? Porque Jesús tiene el poder. Dice que la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Porque el poder del Señor estaba con él para sanar. Él tiene el poder para sanarte, para restaurarte, para liberarte, para animarte, consolarte y todo lo que necesites. Por último, ¿qué necesito yo para obtener resultados? Entonces dijimos, número 1, necesito esperanza. Número 2, necesito buscar el consejo de Dios.
Número 3, yo necesito seguir ese consejo, obedecer a ese consejo. Y número 4, tú tienes que contar el testimonio a otros. ¿Por qué? Porque vemos acá en esta mujer que cuando ella decide buscar el consejo de Dios, escucha de Jesús, y cuando oye, dice que viene por detrás y toca su manto, porque ella se decía que si solamente toco el borde de su manto voy a ser salva, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y entonces luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, se volvió entre la multitud y dijo, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron, oye, ¿ves que la multitud te aprieta y tú preguntas quién me ha tocado? Pero él, Jesús, miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y acá quiero que notes esto. Jesús está pendiente de aquella persona que usa su fe y pone su fe en acción. Porque él estaba, dice, viendo alrededor, ¿quién fue esa persona? No que me aprieta, no, porque todos me aprietan, yo sé que todos me aprietan, pero hay una persona que me ha tocado y yo he sentido que poder salió de mí. Tú tienes que ser ese hijo, hija de Dios, ese creyente que cuando tú declares la palabra, que cuando tú le ores a Dios, puedas tú simplemente tomar de ese poder para ti. De tal manera que Jesús diga, ¿quién me tocó? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Porque cualquiera me aprieta, pero no cualquiera me toca. ¿Hola? Oli. ¿Quién es aquella persona que está usando su fe de tal manera que puede arrebatar aquello que necesita? Así como hacen los cantantes. Lo suelto. No lo voy a soltar porque se me malora. ¿Me dejo comprender? Tú tienes que ser capaz de tocar con tu fe aquello que necesitas. Y esta mujer lo que hace es simplemente tocarlo, y es Jesús quien pone atención para ver quién fue. Jesús va a estar pendiente de ti cuando usas tu fe en acción. Jesús va a estar pendiente de ti cuando vas a querer arrebatar lo que tú necesitas. Porque cuando eso sucede, Jesús interviene. Solamente cuando Jesús siente que poder sale de él, es en ese momento que él se detiene y comienza a preguntar quién me tocó. Y comienza a buscar quién lo hizo. Y cuando esta mujer está allí, Jesús responde a lo que ella hizo. Es decir, Jesús respalda lo que ella hizo. Pero acá está importante. Entonces la mujer, versículo 33, teniendo temor y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, no dice en su cuerpo, no dice que lo que había pasado en su cuerpo, sino lo que había pasado en ella. Y una cosa es el cuerpo y otra cosa es ella. Tú eres un ser trino, espíritu, alma y cuerpo. Tú eres un espíritu que tienes un alma y habitas en un cuerpo. Y cuando el poder de Dios te toca todo. De tal manera que dice, sabiendo lo que había pasado en ella, vino ante Jesús, se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Ojo, recordemos que está Jairo hablando con Jesús para que vaya donde su casa, para que ponga manos sobre su hija, y está Jesús caminando con Jairo. Y si está caminando con Jairo, hay mucha gente alrededor que lo está apretando. Quiere decir que esta mujer, cuando le cuenta a Jesús, no se lo cuenta a solas. Por eso es que sabemos lo que está pasando, porque se escucha el testimonio de esta mujer. Bueno, Jesús, yo padecía una enfermedad de 12 años. Yo había tenido esta cantidad de dinero, yo había tenido estos bienes, pero yo fui a diferentes médicos y nadie me sanaba, nadie me daba resultado, nadie me daba una respuesta hasta que escuché hablar de ti. Y cuando escuché hablar de ti, yo decidí venir detrás de entre la gente para tocarte, porque creía que si yo podía tocarte, tú podías darme aquello que necesitaba. Y por eso es que me acerqué entre la multitud para tocar tu manto. O sea, quiero que comprendan que toda la gente comience a escuchar ese testimonio. Por ende,
Tú necesitas contar lo que el Señor está haciendo contigo. Ah, pero pastor, todavía yo no veo un resultado en mí. No lo veas desde ese punto. Tú tienes que mirar desde el punto en que Dios ya te dio la victoria en Cristo. En ese tiempo, Jesús no había sido llevado a los cielos. No tenían como forma de creer en Jesús. Recién se estaba dando. Pero tú ahora tienes a Jesús en tu corazón. Y quiero que veamos un testimonio más. Y es, en el mismo capítulo 5, quiero que veamos desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Vemos la situación en que Jesús llega a la región de Gadarenos y este hombre dice que tenía un espíritu inmundo, tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarlo, nadie podía tenerlo con cadenas, muchas veces había sido atado con grillos, con cadenas, pero él las había roto las cadenas, había hecho pedazos los grillos y de tal forma que nadie lo podía dominar, dice en el versículo 4. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Haciendo un paréntesis, viene a mi corazón decir, ¿qué cosa? Que mucha gente a veces se autolesiona o autoflagela. No voy a comer, no voy a hacer esto porque, bueno, me siento mal, me siento triste, me siento depre. O se hace heridas. Cuando eso sucede, eso no es normal. Eso es un espíritu inmundo que está tocando la mente de la persona. Cierro paréntesis. Por ende, este hombre dice que se hacía heridas con piedras. El enemigo puede poner pensamientos en la persona a tal punto que se quiera dañar a sí misma. A tal punto que quiera llegar a quitarse la vida por sí misma. Eso no es normal. Cierro paréntesis. Entonces, cuando vino Jesús de lejos, este hombre corrió y se arrodilló delante de él y clamaba a gran voz diciendo, ¿qué tienes tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y entonces Jesús le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le dice a Jesús, ¿cómo te llamas? Bueno, nos llamamos Legión. Y esto le rogaron todos los demonios a Jesús, envíanos a los cerdos. Y Jesús le dio permiso para que vayan a los cerdos. Y entonces estos cerdos, aquellos espíritus salieron del hombre, entraron en los cerdos y se fueron como unos 2000 y cayó por el despeñadero. Y entonces la persona se le acercan. Versículo 14. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y acá viene este punto importante del 15 al 19. Pongan atención, al 20. Vienen a Jesús estas personas y ven al hombre que había sido atormentado por los demonios y había tenido la legión. Y este hombre estaba sentado, estaba vestido y en su juicio cabal. Haciendo un paréntesis. Vemos en versículos anteriores que este hombre había estado atado. En el Evangelio de Mateo vemos que este hombre estaba desnudo. Y acá vemos que estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Les comenzaron a contar lo que había pasado, cómo es lo que había acontecido, al que había tenido el demonio y lo habían dado a los cerdos. Y entonces comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Entonces Jesús, al entrar en la barca, acá viene este punto, este hombre que había sido endemoniado y que había sido liberado, el que había estado endemoniado, le rogaba a Jesús que lo dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y entonces se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban de esto. Cuando hablo de contar el testimonio me refiero a que es Dios quien está haciendo cosas en ti. ¿Qué está haciendo contigo? Lo que pasó con el endemoniado. Dios hizo algo por tu vida y Dios tuvo misericordia de tu vida. Dice, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo te pregunto, ¿Dios ha tenido misericordia de ti? ¿Dios ha hecho algo contigo de tal manera que su misericordia pueda obrar en tu vida
eso es suficiente para que tú se lo cuentes a otros. Si tú estás creyendo por algo al Señor y que aún no se está manifestando, bueno, puedes contar a otros de la misericordia que Dios ha tenido contigo. De eso se trata el hecho de tener resultados. Que puedas tener esperanza, que puedas buscar el consejo de Dios, que puedas ser obediente y seguir ese consejo, y que puedas contar el testimonio a otras personas. Entonces, quiero que se pongan de pie y vamos a orar un momento. Dios está buscando que tú tengas acciones correspondientes para que tengas resultados deseados. ¿Qué resultado estás deseando? ¿Qué resultado tú quieres? Ustedes que están conectados, puedes preguntarte muchas veces, hago algo y no funciona, quiero tener aquello que deseo pero no me resulta. Y es porque de repente tú no estás haciendo lo que el Señor quiere que tú hagas y estás haciendo lo que tú quieres. Cuando tú y yo hacemos lo que nosotros queremos, no vamos a obtener el resultado que deseamos, porque no podemos pedirle a Dios que se amolde a nuestra forma, a nuestra manera, para que Él haga lo que queremos. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, dejar que Dios nos pueda dar el consejo y seguir ese consejo. ¿Cuántas veces podemos estar repitiendo esto y a veces no? En la mente natural estamos dándole vueltas de que no funciona, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer aquello, el yo. Y el ego tiene que ver con el yo. El ego tiene que ver con el yo quiero, el yo siento, cuando ese yo tiene que morir. Y es Jesús quien tiene que surgir. Tú y yo necesitamos dejar que Jesús pueda ser Jesús en nuestra vida y pueda ser Jesús a través de nuestra vida. Y esto se trata de una vivencia real. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Haría las cosas a su manera o haría las cosas a la manera del Padre? Y Él decía siempre, yo hablo lo que oigo a mi Padre decir. Yo hago lo que mi Padre me dice que haga. De eso se trata. De que tú puedas ser consciente de lo que el Padre quiere hacer contigo y que tú puedas dejar que el Padre te aconseje, que el Padre te diga qué hacer. Por eso es importante la oración, es importante la palabra, porque es allí donde tú puedes sintonizarte con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. Pastor, pero yo no lo huelo, no lo toco, no sé dónde está, ¿a qué huele? ¿A rosas? ¿A qué huele? No, el Espíritu Santo es una persona y Él está dentro de ti. Pero Él es tan caballero que no puede obligarte a tomar decisiones, no puede forzarte a que hagas algo, Él simplemente aconseja. La Biblia lo dice, Él es el consolador, Él es el consejero, Él es el ayudador. No es el autoritario, es el consejero. Entonces, si tú no escuchas el consejo de Dios, no es porque Dios no quiera, sino es porque no estás de repente atento o atenta a lo que Él dice. Por eso ponle un stop, baja tus revoluciones y simplemente escucha. Escucha lo que el Señor quiere decirte. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Deja que su palabra sea la que renueve tu mente. Porque cuando más consciente eres de este mundo, menos consciente eres de su Espíritu Santo. Dios quiere que seamos conscientes de su Espíritu Santo. Dios quiere que seamos conscientes de su palabra, porque su palabra es Él mismo hablándonos. Y al principio puede ser tedioso el querer leer, el intentar comprender la palabra, pero cuando tenemos la disposición, esta palabra nos va a hablar. Esta palabra se va a revelar a nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando decidimos meditar en su palabra es cuando Él se revela a nosotros. Jesús dice en su palabra en diferentes evangelios, se apartaba de la gente y dice que pasaba toda la noche orando. En otras partes dice, siendo de madrugada se iba al monte a orar. Si Jesús, siendo Jesús, se pasaba la noche entera orando o lo buscaba al Padre en la madrugada, ¿cuánto crees tú y yo que tenemos que buscar del Señor en oración? ¿Me dejo comprender?
No podemos esperar que Dios se muestre en nuestra vida, si Dios se manifiesta en nuestra vida, si estamos teniendo tiempo en el celular, si estamos teniendo el tiempo con las amistades, si estamos teniendo el tiempo inclusive con la familia, inclusive con nuestro tiempo libre. No podemos esperar que Dios esté hablando constantemente si es que no ponemos atención a lo que habla. Es como que, imaginemos que yo hablo aquí con Lía. Y yo le estoy hablando a Lía y Lía está conversando con otra persona. Y yo le sigo hablando a Lía y Lía sigue conversando con otra persona. Esa es falta de respeto. ¿Me va a escuchar? No, porque está escuchando a la otra persona. Y si yo quiero darle un consejo de algo y no me escucha, ¿es mi responsabilidad o es la responsabilidad de la otra persona? Es de cada uno. Tú eres responsable de cuánto escuchas a Dios. ¿Oli? Tú eres responsable de cuánto escuchas a Dios. Yo soy responsable de cuánto escucho a Dios. ¿Por qué? Porque es decisión de cada uno cuánto dedicarle a Él. ¿Cuánto le vas a hablar? ¿Cuánto le vas a escuchar? Porque también es mala educación estar hablando y no escucho. ¿A quién le gusta que le hablen y que tú no hables? A nadie. El Espíritu Santo es un caballero. Y si tú hablas, Él no te va a interrumpir hasta que tú guardes silencio. Si tú no le pones atención, Él no te va a interrumpir hasta que tú no le pongas atención. ¿Me estoy dejando comprender? Quiero que comprendamos que las cosas del Señor son unas cosas del Espíritu Santo. Son las cosas de la palabra. Y así como es tan real el trabajo que tú realizas en la empresa, o los estudios que tú realizas en el colegio de geografía, comunicación, o los correos que hay que enviar en la empresa, los trabajos que tienes que hacer, los archivos que tienes que llevar, los documentos que tienes que llevar. Como es tan real eso, es el Espíritu Santo real. Y Dios quiere que el Espíritu Santo sea real para ti. La pregunta es, ¿va a ser real para ti? La pregunta es, ¿cuán real va a ser para ti? La pregunta es, ¿quieres obtener resultados? ¿Qué vas a hacer? Porque yo te sirvo la palabra, pero está en ti que tú la tomes, está en ti que tú la apliques, porque nos vemos una vez a la semana, 2 veces a lo mucho en los hogares de refrigerio, pero ¿qué de ti de lunes a viernes, de lunes a sábado? Yo no estoy contigo. Estamos orando por ti, sí, con la pastora, pero yo no estoy contigo allí. Ay, el pastor no me llamó esta semana, ay, la pasada me llamó, ¿y qué? ¿Y por eso significa que nos olvidamos? No. La pregunta es, ¿qué haces tú con lo que te corresponde hacer? Señor, estamos aquí reunidos porque sabemos que tú eres más que suficiente. Señor, toca a cada persona que está conectada hoy día por internet y a los que van a ver después. De tal manera que sus vidas no sean iguales. Si tú has escuchado este mensaje, Dios quiere hablarte y Dios quiere que tú puedas conocer quién es Él. Y Él quiere que tengas resultados en tu vida, resultados que puedan funcionar para ti. Y lo primero que tienes que hacer para empezar es dejar que Jesús sea el Señor para tu vida. Y si no lo has hecho, te animo a que lo puedas hacer hoy. Así es que haz esta oración con todo tu corazón y en voz alta y di, Señor Jesús, en este día yo me entrego a ti. Creo que tú moriste porque me amaste. Y por esa razón, hoy me entrego a ti. Hoy yo te declaro como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que Dios Padre te resucitó de entre los muertos. Y hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón y todo lo que yo soy. Dale sentido a mi vida, dale dirección a mi vida, desde hoy día en adelante. Amén. Si has hecho esta oración, has nacido de nuevo. Como tal, necesitas hablar con Dios, que es orar. Número 2, escucha a Dios, y esto es en su palabra. Lee la palabra de Dios, el Evangelio de Juan. Un capítulo por día. Y número 3, congrégate. Si estás aquí en Arequipa, va a ser un gusto el poder verte.